Mateo 22, del 2 al 10. Dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Aquí vemos cuando esta es una representación evidentemente de la salvación, y habla de las bodas del Cordero, está ejemplificando las bodas del Cordero, pero en este momento en particular nos está hablando de cómo está preparado todo para la salvación. Primeramente, los primeros convidados, y así nos enseña la palabra, fue el pueblo de Israel. Fue el pueblo que Dios eligió para que le enseñara al mundo el camino de la salvación, y de ahí vendría también el Mesías. Pero ellos lo rechazaron, se fueron a sus actividades. Dice que uno se fue a la labranza, otro tenía muchos negocios que atender, que consideraba más importante, y otros mataron a los enviados del rey. Los afrentaron, los golpearon, los maltrataron y los mataron. Pero no nos extraña, porque nosotros también, al predicar el evangelio, a veces hemos recibido también pues algunas actitudes que no son del todo agradables, pero sabemos que no nos están rechazando a nosotros, están rechazando al Señor, y desgraciadamente esto es algo muy triste. Entonces, cuando el pueblo de Israel rechaza al Mesías, entonces se da la oportunidad para que todos los que no pertenecíamos al pueblo de Israel, que somos llamados en la palabra de Dios los gentiles, tuviéramos ahora la oportunidad también de participar de las bodas del Cordero. Finalmente, este era un plan del Señor, pero se esperaba que el pueblo de Israel, con el que el Señor había tratado tantos años, con el cual había hecho tantos milagros, que lo había progresado de una manera impresionante, pues fueran los primeros, ¿verdad?, en poder recibir al Mesías, hacer las paces con el Señor, y entonces predicar ellos la palabra de Dios. Pero no fue así. Únicamente los discípulos fueron los que empezaron, los discípulos directos del Señor, los que compartieron las buenas nuevas. Entonces vemos que hay argumentos que la gente utiliza para no recibir al Señor en ese momento, y esos argumentos los consideramos muy válidos. ¿Por qué? Porque les damos un valor a cosas que la palabra de Dios no les da valor. Por ejemplo, el valor que le damos al trabajo. Para nosotros el trabajo, nos consideramos personas muy responsables, y es que yo el trabajo no puedo fallar. El trabajo es lo más importante, y lo ponemos por sobre todas las cosas, y lo ponemos a veces por sobre nuestra familia, y lo ponemos a veces por sobre todo, y el trabajo es lo más importante. Y bueno, vienen consecuencias de esas decisiones, pero el Señor nos dice que no es lo más importante. A veces podemos poner un negocio importante que quiero realizar, como nos decía el pasaje, y es lo más importante, es que se me va a ir el cliente, es que no lo puedo perder, es más importante eso que atender las cosas de Dios. Y el Señor nos dice: no es lo más importante, porque todas las cosas provienen de Él. El trabajo, la familia, todo viene del Señor, de tal manera que si nosotros le recibimos y nosotros caminamos con Él, dice que Él nos dará todas esas cosas por añadidura, privilegiando, dándole el primer lugar a las cosas espirituales. Él nos dará todo lo demás por añadidura. Y esta es lo que la mayoría, tristemente, de la gente hace: considera prioritario otras cosas. Hay gente
que ha dicho, no, pues todavía soy muy joven, tengo muchas cosas por vivir, yo quiero vivir mi vida, quiero experimentar. Te estás equivocando, porque las experiencias que vas a tener estando fuera del Señor son experiencias que te van a dañar, son experiencias que no te van a traer ningún bien. Pero bueno, la gente pone esos pretextos. Hay quienes no se sienten que tienen todavía, digamos, un corazón limpio para recibir al Señor, y están equivocados, porque el único que limpia el corazón es el Señor. Yo tuve la experiencia con un amigo de años, que al compartirle el Evangelio, él decía, entendió el Evangelio, le quedó claro que él estaba mal delante del Señor, sus pecados fueron muy claros para él, y entonces él dijo, sí quiero recibir a Cristo, pero quiero ir antes con mi esposa a pedirle perdón, a decir, porque vinieron muchas cuestiones a su vida que él había pecado, particularmente al parecer en contra de ella, porque no lo manifestó. Y le decíamos, no es así. El Señor, sí, en algún momento tendrás que enfrentar esa situación, pero el Señor quiere limpiar tu corazón. No trates de limpiarlo tú para que Él pueda entrar. Es una idea equivocada que tenemos, de que yo tengo que hacer algo. No, el Señor limpia tu corazón. Él quiere limpiarte y Él quiere cambiarte. En esta idea equivocada que yo tenía, ¿qué me van a hacer? ¿A qué me van a obligar? Etcétera. Pues se da uno cuenta que no es así. O sea, y desgraciadamente en el caso de este amigo, pues se fue, nunca regresó, y de hecho se convirtió en una persona que siempre cuestionó, al menos a mí me cuestionó mucho en el tema de las cosas de Dios, y rompimos la amistad, ¿no?, de años que habíamos tenido, pues simplemente porque yo le compartía lo que es la palabra de Dios. Pero al final de cuentas, no sé qué acuerdo hizo con su esposa, siguieron ellos ahí en su batalla que tenían muchos problemas, pero al final de cuentas, esta excusa que él puso le fue de tropiezo y le impidió recibir al Señor. El Señor está llamando a la puerta de cada uno de quienes no le conocen, porque el día de salvación es hoy, porque no sabemos si van a tener otra oportunidad, y eso es algo que la gente tampoco somos conscientes, o cuando no le conocemos pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo. No, yo soy joven, falta mucho tiempo, y vemos cómo de repente jóvenes pierden la vida por cualquier situación. O sea, nadie tiene garantizado eso, o decimos, bueno, pero ¿cómo yo, con la posición social que tengo, con la posición política que tengo, qué va a pensar la gente de mí, que yo ahora ando de fanático, al final de cuentas son pensamientos que trae Satanás para que nosotros rechacemos la salvación que el Señor nos da. Así es que es importante que el día de hoy, quienes no le conozcan, entreguen su corazón al Señor. No sabemos si va a haber otra oportunidad, y lo decimos con convencimiento, y lo decimos con conocimiento de causa también, porque muchas veces hemos visto como personas a las que durante mucho tiempo les hablamos y que dijeron después, ese después nunca llegó, porque perdieron la vida de alguna razón, y es lamentable y nos da tristeza, pero no hay nada que podamos hacer. Lo único que podemos hacer es compartirles el Evangelio. Pero también hay personas, gracias a Dios, que tienen una respuesta positiva al llamado que el Señor les hace, y dentro de ellos estamos los que aquí estamos. Dice, más a los que le recibieron, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no puedo imaginarme un mayor privilegio que nosotros poder ser considerados como hijos de Dios. Porque hay una idea equivocada en el mundo. La gente dice, todos somos hijos de Dios, y esa idea está equivocada. Todos somos criaturas de Dios, todos hemos sido creados por Dios. Eso sí, todos hemos sido creados por Dios, pero dice la palabra de Dios que a quienes les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios es a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Hay una diferencia muy clara, y formar parte de la familia de Dios tiene mucho valor, un valor que tiene consecuencias eternas. Así es que el Señor te llama a ti en lo personal, que no le conoces, para que te arrepientas de tus pecados,
y goces con Él por una eternidad. Pero tú, ¿cómo respondes a ese llamado? Pues la decisión es personal de cada quien. O se le acepta o se le rechaza. Pero debemos ser conscientes que cada una de estas opciones tiene un resultado muy diferente. Dios te invita a tener comunión eterna con Él, pero si no le recibes estarás separado por una eternidad del Señor. Y nos damos cuenta, decíamos, por las circunstancias que estamos viendo a nuestro alrededor, que los últimos tiempos se acercan. Nos estamos dando cuenta de acontecimientos, de situaciones que estamos viviendo, incluso de este reacomodo del que hablaba ahorita, de las naciones, etcétera. Y estamos viendo señales de que los tiempos están próximos, porque esa es otra idea equivocada, que mucha gente dice, no, pues dijo que iba a venir el Señor por segunda ocasión, ya pasó mucho tiempo y no ha venido. Pero la palabra de Dios nos dice que para Él el tiempo es muy diferente a como es para nosotros. Para nosotros puede ser muchísimo, 2000, 3000 años, y para el Señor es como un segundo. Si lo ponemos en perspectiva con la eternidad, pues el tiempo es mínimo. Y dice la palabra de Dios que algunos tienen por tardanza el cumplimiento de su palabra. Dice, pero Él no retarda su promesa. En su tiempo lo cumplirá y en su tiempo vendrá. Por lo tanto, es un llamado con un sentido de urgencia. No es un llamado como un llamado a cualquier otra actividad. Tiene el sentido de urgencia porque el futuro eterno está en juego, y esto no es cualquier cosa. Segunda de Corintios 6:2 nos dice, he ahora aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La salvación es el día de hoy. Tenemos que atenderlo de una manera urgente. Tenemos el ejemplo maravilloso de Saulo de Tarso, que posteriormente, como sabemos, fue llamado Pablo por el Señor. En esta conversión, y es maravilloso cómo vemos un cambio en él, y vemos un corazón genuino, un corazón deseoso de agradar al Señor, que era un corazón que estaba equivocado en lo que él estaba haciendo, pero él pensaba que era correcto. Vemos en Hechos 9, del 1 al 6, que dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, del camino del Señor Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En ese momento, Pablo entendió que estaba equivocado. En ese momento, ante esa revelación, se dio cuenta que él, pretendiendo servir a Dios y persiguiendo a los cristianos, estaba en un camino equivocado. Entonces, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se entrega al Señor de una manera instantánea, y la respuesta al llamado del Señor fue instantánea en él. Y es un gran ejemplo de cómo el Señor cambia a una persona en un instante. Eso nos ha pasado a nosotros, cuando la gente nos ve, oye, pero tú hacías esto, hacías aquello, decías esto. Sí, y el Señor es el que cambió estas cosas. Pablo era muy temido por la comunidad cristiana. Saulo, ¿no? Antes de que el Señor lo llamara Pablo, era muy, muy temido porque era muy cruel. Le había pedido cartas a las autoridades religiosas para poder encarcelar y traerlos encarcelados a los cristianos, y todo tipo de daño les hacía. Pero aquí nos damos cuenta que él tenía un corazón honesto. Él pensaba que estaba sirviendo al Señor. Cuando se da cuenta que no es así, se arrepiente y se entrega al Señor Jesús y dice, ¿qué quieres que yo haga? Los discípulos tenían mucho miedo de él. Los discípulos no le creían al principio y decían, no, este lo que quiere
Se quiere disfrazar como uno de nosotros porque quiere llevarnos a todos, pero al final de cuentas se dieron cuenta que era genuina su conversión. El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y bueno, vemos cómo después el ministerio de Pablo es enorme, que predicó el Evangelio en todo el mundo conocido, en ese lugar. Y bueno, vemos una persona que de una manera instantánea toma una buena decisión, contrarios a otros que ponen muchos pretextos y al final de cuentas se pierden. Este es el primer llamado que hace el Señor a las personas que no le conocen. Pero ojo, también hace un llamado a quienes decimos conocerle, a quienes andamos en sus caminos, quienes ya recibimos a Cristo en nuestro corazón y hemos sido salvados por Él. Y es importante que ahora nos enfoquemos cada uno de nosotros en este llamado que nos hace el Señor, porque un llamado tiene que ver con dónde vas a pasar la eternidad. O la vas a pasar con el Señor, gozándote, alabándole, o la vas a pasar en un lugar de tormento. Y el llamado a los creyentes es cómo vamos a pasar ese tiempo en la eternidad. Porque el Señor, en el llamado que nos hace, nos dice en Mateo 6, 20, 21: haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. El Señor nos invita entonces a que nosotros hagamos tesoros en el cielo, y esto se hace por medio de las obras que Dios creó de antemano para que anduviéramos en ellas, es decir, para que los hagamos, para que nosotros podamos realmente edificar, digamos, desde el punto de vista espiritual. Y vemos en Efesios 2, del 8 al 10, que dice: porque por gracia sois salvos, ¿no?, por medio de la fe. Esto ya lo sabemos, somos salvados por fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y bueno, vale la pena puntualizar algunas cosas que dice el versículo, porque dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y luego habla de obras, y luego habla de otras obras, pero hay una gran diferencia entre unas y otras. Dice que la salvación no es por obras, es un regalo de Dios, no es por obras. Hay una gran equivocación en estas personas que piensan que tienen que hacer algo para recibir la salvación. Y es muy triste ver a esas personas con sacrificios grandísimos, pensando que a través de esto van a lograr la gracia de Dios. Pero justamente la gracia viene de la palabra gratis, es algo gratuito que el Señor nos da. Pero ojo, una vez que estamos en Cristo, dice, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y aquí viene la analogía entonces del yugo y de la yunta, en que nos invita a que caminemos con Él para buenas obras. Y dice que estas buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, las obras a las que se refiere la palabra de Dios no es para salvación, pero sí son obras para edificación. Y vale la pena entonces que nosotros podamos identificar a qué se refiere el Señor cuando dice que tiene preparadas obras para nosotros. Este llamado es particularmente para quienes nosotros hemos confiado en el Señor. Entonces, nos damos cuenta cómo la salvación no es el fin, es el comienzo de una nueva vida en Cristo. Es una vida nueva, sí, pero es un comienzo. Dios nos transformó para que nosotros manifestemos su gloria al mundo a través de nuestras acciones, a través del testimonio que nosotros podemos dar. Y entonces, ¿pero a qué horas se refiere? Pues las que preparó de antemano. Bueno, en primer lugar, las más importantes es la evangelización, el que nosotros compartamos con otras personas este mensaje tan importante de la salvación. Nosotros en 2 Corintios 5:20 nos dice la palabra de Dios: así que somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Haz las paces con Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo. Y yo quisiera que meditemos en el privilegio que significa ser embajador, en este caso de Cristo. No sé si ustedes han conocido algún embajador o alguna de estas personas que representa a nuestro país, o no sé cómo se quieran sentir representados ustedes, ¿no? Cuando dicen, ahora hay un dicho entre los jóvenes que dicen, no, esa persona no me representa, ¿no? Yo tuve una experiencia hace años, que no sé si ya la he compartido, cuando estuve estudiando en Berlín, que era muy poco tiempo que yo había estudiado en la universidad, y luego tenía que trabajar en México de corbata todos los días, y era algo que me pesaba, pero había que hacerlo, y yo estaba acostumbrado pues a andar en Levi's, ¿no? Todo el tiempo, camisa, ya saben. Entonces esta oportunidad de irme a estudiar, dije, wow, súper, otra vez voy a andar en mis Levi's y me voy a poner en modo estudiante, ¿no? Voy para allá y digo, bueno, pero me voy a llevar un saquito por si acaso, ¿no? Un saquito de sport. Mi papá dice, ¿sport que no tenías otro? No, sí tenía algunos otros, era un sport que combinaba ahí más o menos con varias cosas. Pero resultó en algún momento que yo sentía que ya me lo había puesto varias veces. Cosa que por cierto a los alemanes ni les va ni les viene, ¿eh? Ellos son muy descuidados en esas cosas, pero sí andan de corbata. Y yo decía, oye, es que ya le dije a uno de los traductores, le digo, oye, Marcos, pues no sé si tengo que llevar el saco otra vez, porque nada más traigo y me da pena. Y entonces él me dijo, pues cada quien sabe cómo representa a su país. Yo le dije, espera, yo no represento a nadie, ¿no? A lo mejor tú no lo sabes, pero lo que estas personas del Senado, íbamos a ir al Senado de Berlín, lo que estas personas van a pensar de México es lo que van a ver en ustedes. O sea, sí los representas, porque eres mexicano, aunque no lo quieras o aunque no lo sepan, lo representas. Entonces cayó el peso de 120 millones de mexicanos en mí y dije, ay, ¿cómo los voy a representar, no? Todos estos. La verdad es que creo que no muy bien, pero bueno. El caso es que la palabra de Dios nos dice que nosotros representamos a Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Cómo nos ve la gente? ¿Qué piensa de nosotros la gente? ¿De qué manera estamos nosotros glorificando con nuestra vida y con nuestras obras el nombre del Señor? Y dice, me llama mucho la atención, dice, somos embajadores en Cristo, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Ahorita que Héctor nos hablaba del énfasis que se hace cuando clamamos, es diferente a simplemente orar. Dice, como si rogase por medio de nosotros. Imagínense, el Señor rogando para que las personas sean salvadas. ¿Y qué actitud podemos tener nosotros? Decir, no, tú estás perdido, eres un pecador, ¿no? Pudiera alguien hacerlo así, ¿no? Como hacía, por ejemplo, el pueblo de Israel, ¿no? Porque realmente a las personas que no pertenecían al pueblo de Israel decían que eran perros, o sea, los subestimaban. Ellos se sentían el pueblo de Dios, elegido por el Señor, y subestimaban a los demás. Entonces, no, pues tú no vales nada, ¿no? Es todo lo contrario. Como si rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es un ruego, es un clamor que el Señor quiere que nosotros tengamos hacia las personas, y evidentemente es un clamor de humildad, reconociendo, como dice la palabra de Dios, de dónde venimos, y que cada uno de nosotros también somos inmerecedores de la salvación, pero la actitud de nosotros y el testimonio de nosotros tiene que ser como un ruego de parte de Dios para que las personas acepten el regalo de la salvación. Entonces, estas obras de evangelización son muy importantes, porque la entrega entonces que nosotros tenemos para el Señor es fundamental. También hay obras para edificación de la iglesia. Hay diferentes dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros cuando le recibimos para que edifiquemos la iglesia. Y quiero nada más puntualizar, estas obras de compartir el evangelio con otras personas es una responsabilidad de todos los creyentes. Todos, y daremos cuenta en el tribunal de Cristo de lo que hemos hecho con lo que hemos recibido. Entonces es importante que seamos conscientes de eso. Las obras de edificación de la iglesia,
dice 1 Pedro 4, del 10 al 11, cada uno según el don que ha recibido, el Señor nos ha dado dones a cada uno en lo particular, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios. Cada uno de nosotros representamos la gracia de Dios de muy diversas formas y de muy diversas maneras. Y habrá quien tenga el don de la evangelización, el don de la predicación, el ser maestros y el don de servicio. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad delante del Señor de descubrir cuál es el don que nos ha dado y ponerlo a obrar a favor de la edificación de la iglesia. Esto es aparte de la responsabilidad que nosotros tenemos de andar junto con el Señor predicando el evangelio a todos los que no le conocen. Entonces, este tipo de obras son muy importantes, porque edificando la iglesia y participando con los creyentes también fortalecemos el que todos podamos estar entregados al Señor. Nos apoyamos unos a otros, oramos unos por otros, y al final de cuentas esto redunda en crecimiento espiritual y en crecimiento de la iglesia. También podemos identificar que nosotros debemos demostrarnos amorosos para con todos, que pueden ser identificados como obras de amor. Nosotros tenemos que manifestar el amor que hemos recibido del Señor, y la actitud hacia todos los demás tiene que ser con esa misma humildad, como un día recibimos ser pecadores ante el Señor, ni más ni menos. Gálatas 6:10 nos dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, pero hagamos bien a todos. Ahorita Héctor nos ponía un ejemplo cuando estábamos hablando de los salmos, de que Dios no aprueba de que nosotros estemos orando en contra de otras personas. No, al contrario, el Señor nos pide que hagamos bien a todos, independientemente de cómo nos traten a nosotros, y nuestro modelo evidentemente es el Señor Jesucristo, que sin pecado recibió todo tipo de maltratos y aún la muerte en la cruz por amor. Esa fue su vocación y eso fue lo que lo movió. Y este amor que nosotros recibimos de manera inmerecida, de manera gratuita, es algo que tenemos que mostrar hacia los demás. A veces es difícil, ¿no? A veces la carne nos llama, nos gana. A veces no sé qué ocupe cada uno de ustedes para que la carne salga, ¿no? A veces más como que se nos atraviese un carro y ya estamos, ¿no? A veces cuando alguien nos contesta, a veces cuando alguien nos quiere atender, no sé lo corto de la mecha que tenga cada quien, pero debemos ser muy conscientes. Esas reacciones la gente las está observando, y lo primero que van a decir las personas que nos conocen: ahí está, no que tú muy cristiano, ahí está, no que tú muy entregado a Dios. Sí, pero mientras tengamos esta naturaleza, necesitamos estar fortalecidos en el Señor para que la naturaleza no salga, y que podamos entonces dar un testimonio de amor a todas las personas, aun que nos estén dañando, aun que nos estén tratando mal. Nosotros tenemos que mostrarles el amor del Señor. Entonces, Dios ya preparó las buenas obras. No es algo que estemos nosotros inventando, pero es importante que sepamos que las obras no son para ganar la salvación. Andamos en las obras como una respuesta del amor de aquel que nos salvó, del amor que el Señor nos ha compartido, y esto se conoce como el amor respuesta. Nosotros respondemos al amor de Dios, y gracias a Dios por la salvación. Entonces, el llamado que Dios hace es un llamado a la acción, y nos hace un llamado a la acción a cada uno de nosotros. El Señor dice que no nos quiere que no nos quiere tibios. El Señor nos quiere siempre gozosos en Él, siempre entregados a Él y siempre haciendo su voluntad. Es un llamado a la acción, no a pasar la vida desapercibidos de alguna manera, ¿no? Hoy Dios nos invita entonces a salir de esa pasividad en las que a veces caemos, y vemos como ahora que hicimos estas reuniones evangelísticas, son pocas las personas que vienen, y yo entiendo, son pocas las personas que aceptan la invitación, lo entiendo perfectamente, pero
Si vienen pocos de los que invitamos pocos, pues van a llegar muy poquitos. O sea, tenemos que estar activos siempre y tenemos muchas herramientas que nos ayudan para poder decirles a las personas que puedan tener interés en conocer al Señor. En 2 Corintios 9:8 dice: poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, como todo todo lo bueno que pueda haber en nosotros procede de Dios. También las buenas obras proceden de Dios. También el amor procede de Dios. Dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. El Señor es poderoso, pero nosotros tenemos que permitirle que Él tome el control. Cuando nosotros queremos tomar el control y resolver las cosas a nuestra manera, es cuando nos tropezamos, es cuando estamos luchando, es cuando nos complicamos la vida. Tenemos que sentarnos de copiloto y decir: Señor, tú eres el que manejas, yo te sigo. Ubiquemos en el ejemplo del yugo: Señor, tú eres el que conoce todo, el que sabe todas las cosas, yo te sigo. Estoy unido a ti, tú dime por dónde le damos. Pero hay que buscar la voluntad del Señor y hay que tener esta disposición. Esto lo produce el Señor en nuestras vidas, pero debemos dejarnos guiar por Él. Debemos tener cada día más conocimiento de lo que el Señor quiere en nuestras vidas y dejarnos guiar. Cuando el Señor nos llama a seguirle, a llevar una vida como la que Él llevó, nuestra respuesta es importante. Y respondemos también de diferente manera. ¿De qué forma respondes tú al llamado de Dios? El Señor nos lanza un reto cada vez que leemos su palabra. Nos lanza un reto cada vez que escuchamos alguna predicación. Cuando oímos un testimonio, el Señor permanentemente nos está llamando. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos a eso? Él nos está esperando que nosotros nos accionemos. ¿Qué haces? ¿Ignora su llamado? Decir: ay, otra vez están predicando de lo mismo, me volteo para otro lado. Escuchas que el Señor tiene propósitos para tu vida, pero simplemente pues no lo tomas en cuenta por diversas razones. Como vimos en el versículo anterior, tal vez estás demasiado ocupado, tal vez valoras demasiado las cosas del mundo, tal vez siempre hay algo urgente que hacer, un cliente que te llamó, alguien que tienes algo que tienes que atender. Siempre habrá cosas que nos quieren apartar del camino de Dios, pero nuestra decisión debe ser clara. Yo estoy unido con el Señor y anhelo hacer su voluntad. Sobreestimamos las cosas que nos rodean, y las cosas que nos rodean nos cautivan. Y cuando hablo de que nos rodean, no me refiero nada más a la periferia y a la ciudad, al estado, no, me refiero al celular, al iPad, a la computadora, a la televisión, a cosas que tenemos aquí cerquita. Hay personas que les es prácticamente imposible no responder un mensaje del celular. Para mí es difícil, lo tengo que reconocer, porque siempre estoy pensando que si algún cliente tiene una necesidad, que si es de gastos médicos, es difícil, pero tenemos que reconocer pues que hay tiempo para todo. El Señor nos lo muestra en su palabra, y hay gente que no se despega del celular. Estuve leyendo acerca de una persona que se estaba entrevistando. Bueno, vi un documental de una persona que se estaba entrevistando con otros jóvenes, ¿no? Primero les hicieron preguntas a estos jóvenes y les dijeron: oye, ¿tú acostumbras ver tu celular cuando vas manejando? Bueno, lo hago, pero nada más veo los mensajes de los amigos, no leo todos. Ah, ok. Y otra persona dijo: bueno, sí, siempre estoy al pendiente porque mis clientes me pueden estar escribiendo y les tengo que contestar. El celular cuando maneja. Y hubo muchas respuestas de esta manera. Dicen: bueno, es que tengo la costumbre y me gusta estar viendo qué está pasando. Muchas de estas respuestas. Después se entrevistaron contra una joven que tenía mucha dificultad para caminar, que tenía heridas muy visibles que quedaron ahí en su rostro, y les platicó su historia. Y ella dijo: tuvimos un accidente en el que fallecieron mis padres y yo quedé a punto de morir. La verdad tengo muchas dificultades, pero doy gracias a Dios que estoy aquí, porque una persona que venía leyendo su celular se descuidó y nos chocó.
Y esto fue de impacto para todas estas personas que han dicho, oye, y yo digo que es muy importante ver el celular. Ay, yo lo hago nada más por ver a mis amistades, y yo lo hago por el chisme. Bueno, es una ilustración de cómo algo tan vato, tan sin valor, nos puede distraer. ¿Cuánto tiempo pasas en el celular? ¿Pasas más tiempo que leyendo la Biblia? Ojo, habrá quien traiga la Biblia en su celular. Si está leyendo la Biblia, tiene esa conducta. Pero si está viendo los TikToks y si está viendo chismes, es invariable. O sea, que viene la tentación. En cuanto estamos ahí, de repente un mensaje, de repente alguien nos habla, de repente alguien dice, ¿cuánto tiempo estamos en el celular? Nos distrae, pone otras ideas en nuestra cabeza, hace que nos ocupemos de otras cosas. Yo les digo, personalmente yo tengo ese problema, porque yo no sé si les he comentado, pero yo tengo déficit de atención por hiperactividad. Entonces de repente estoy en un tema y me puedo distraer fácilmente. A veces traigo 2 temas al mismo tiempo, 2 o 3 temas al mismo tiempo, y evidentemente no aterriza ninguno. Entonces es importante enfocarnos. Entonces yo tengo esa dificultad de que tengo que concentrarme para concentrarme en un solo tema, si no voy volando. Entonces, si tengo el celular aquí, voy a estar siempre checando quién habló, quién es, quién fue. Y si uno dice, no, es que yo tengo capacidad, yo soy multitask y puedo estar haciendo ahí como que de todo, ¿no? La verdad es que no es cierto. Nos descuidamos, y en las cosas del Señor no puede ser así. Siempre la prioridad debe ser en el Señor, de tal manera que no nos dejemos distraer por todas las cosas que hay a nuestro alrededor. Decíamos, tanto los medios electrónicos que tenemos, compramos a veces cable para ver la televisión y las películas, entonces está la televisión abierta, 80,000 canales ahí de cable, y todavía pagamos el Netflix y luego el otro no sé qué, y siempre pues, vamos a elegir 1 o 2 programas. Hay demasiadas cosas, hay una sobreoferta, estamos sobreestimulados visualmente, auditivamente, estamos sobreestimulados, hay demasiados distractores. Es importante que seamos conscientes y que respondamos al llamado del Señor. Digamos, Señor, perdón, tú eres la prioridad y la estoy descuidando. Qué importante es ahora, por ejemplo, que estemos repasando lo de los salmos, porque nos ayuda a estar meditando en la semana, y sobre todo nos ayuda a aprender unos de otros. Y comparten, este versículo me llama la atención porque yo tuve esta experiencia, y entonces nos es de aliento y nos retroalimenta y aprendemos algo que a lo mejor nosotros no hemos visto. Pero estar al pendiente de leer la palabra de Dios es fundamental. Y yo creo que es muy importante entonces que respondamos al llamado de Dios día con día. Lucas 9, del 59 al 60, dice, y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. No estamos hablando del celular, ni estamos hablando del trabajo, ni estamos hablando de cualquier cosa que nosotros podamos justificar. Estamos hablando que su papá había muerto y lo quería ir a enterrar. Y el Señor le dijo, hay cosas más importantes que esas. Lo más importante es anunciar el reino de Dios. Deja y ve y anuncia el reino de Dios. Y evidentemente cuando dice que los muertos entierren a sus muertos, se refiere a muertos espirituales. Porque cuando nosotros conocemos que hay vida después de la muerte, y que es importante compartir con otras personas para que cuando fallezcan puedan vivir eternamente, es una prioridad. El papá muerto ya no podemos hacer nada por él. Por mucho que lo queramos, es nuestro padre, nuestra madre, por mucho que lo queramos, si él tomó la decisión por Cristo antes de morir, él va a pasar la vida eterna con él. De otra forma, pues ya sabemos que tendrá un destino eterno de castigo. Ya no hay de continuo, ya no podemos hacer nada. Entonces el Señor nos dice, es prioritario anunciar el reino de Dios. ¿Qué otra cosa será más grave para nosotros? El Señor siempre nos pone ejemplos así como que, ay, híjole, no puede haber algo todavía superior a algo así, ¿no? Como ir al funeral de mi papá, ir a enterrar a mi papá. Anuncia el reino de Dios. Bueno, a veces aprovechamos el funeral y lo anunciamos ahí. Esto es otra cosa. Pero la perspectiva que nos pone el Señor es lo importante. Es más importante
anunciar el reino de Dios que atender las cosas de este mundo, que atender las cosas espirituales. Es radical la respuesta del Señor. El Señor está diciendo que el llamado de Dios es urgente y que todas las cosas del mundo, por muy importantes que sean para el mundo, no deben impedir que nosotros respondamos inmediatamente a su llamado y compartamos el Evangelio y andemos en las buenas obras que Él dejó para nosotros. Lo más importante es anunciar el reino de Dios. No podemos decir nada más grande que esto, al menos a mí me parece difícil encontrar algo pues que sea más urgente, ¿no? que enterrar a un familiar cercano. ¿Qué cosas son para ti prioritarias? ¿A qué le dedicas tiempo? ¿A qué le dedicas atención? Ahora resulta que en el celular también hay el tiempo, llevas tanto tiempo en la pantalla del celular, no sé si les ha tocado. No sé si todos tienen iPhone como yo. Bueno, no sé, la verdad ignoro, pero en mi celular dice, llevas tanto tiempo en la pantalla. Y luego me dice, oye, te falta para tu meta de ejercicio. Y yo digo, bueno, pues este me está vigilando, ¿cómo sabe si hice ejercicio o no? Pues de alguna manera miren el movimiento, ¿no? Pero entonces nosotros nos podemos dar cuenta, oye, tanto tiempo le he dedicado al celular, aunque sea para trabajo, porque sí, decimos, es que ahí traigo la oficina, sí es muy útil, la verdad es que sí lo es, pero la mayoría del tiempo lo utilizamos para cosas que no tienen nada que ver. ¿A qué le prestas más atención? Los afanes del mundo nos jalan, nos cautivan. No rechaces el llamado del Señor. Dios nos sigue llamando todos los días. ¿Tú cómo respondes? ¿Pones excusas? Porque hay quienes ponemos excusas, ¿no? Otro tipo de excusas. Ahorita vimos las excusas del mundo material, pero nosotros podemos poner excusas en cuanto a nuestras capacidades. ¿Alguien de ustedes ha sentido que no puede compartir o que no se le facilita compartir el Evangelio? ¿O qué van a decir? Que yo no conozco mucho, a lo mejor me hacen preguntas que no sé responder. Seguramente que sí, nos ha pasado a todos en la mente. Bueno, ha habido grandes ejemplos en la palabra de Dios que nosotros podemos, por ejemplo, ver el caso de Moisés. Cuando el Señor llama a Moisés para que él sea el líder del pueblo de Israel, se desvivió en excusas, y en diferentes partes de las Escrituras nosotros podemos decir que en una parte contesta, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Ahí en Éxodo 3:11. Luego en Éxodo 3:13 dice, ¿qué le responderé? Luego en Éxodo 4:1 dice, no me creerán. Y luego le dice, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, envía a otro. ¿No? Le está diciendo, te equivocaste, yo no soy, mi hermano Aarón o algún otro. Él decía que no podía, pero el Señor sabía que Él era el que iba a cumplir su voluntad. Entonces, si el Señor te llama, Él te va a dar todas las herramientas para que tú puedas hacer su voluntad. No confíes tú en tus capacidades físicas, menos desconfíes que no lo puedas lograr. El caso de Gedeón, cuando Dios lo llama a salvar a Israel, Gedeón responde, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Esto lo pueden leer en Jueces 6:15. La excusa de Gedeón era, ¿con qué salvaré yo a Israel? O sea, se ocupa mucho dinero porque mi familia es pobre. Yo no puedo hacer eso que me estás pidiendo. Otra persona que dice, Señor, te estás equivocando, yo no soy la persona, búscale por otro lado. Vemos el caso de Jeremías, que fue uno de los grandes profetas en la palabra. Cuando lo llama el Señor en Jeremías 1:6, Dios lo llama a ser profeta del pueblo. ¿Y qué responde Jeremías? Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Fíjense lo diverso y lo creativo de los pretextos. No soy niño, soy muy joven, no puedo yo con esta responsabilidad. Te estás equivocando, Señor, agárrate uno de más años. Pero el Señor no se equivoca, y vemos cómo cada uno de ellos cumplió con éxito, ciertamente con las dificultades y las luchas que su carne les producía, pero al final de cuentas cumplieron con éxito
el ministerio que el Señor les estaba dando. Cuando decidieron confiar en Él y cuando dijeron, no voy a confiar en mis limitaciones, Señor, voy a confiar en ti. Entonces hay muchas excusas que ponen. Soy muy niño, no sé hablar, soy una persona torpe para hablar, yo no soy un líder, yo soy muy pobre, soy de una clase social muy baja, ¿cómo me van a oír? Yo no he estudiado. Podrán venir mil cosas, pero el Señor, cuando hace un llamado a una persona y lo está haciendo a nosotros, evidentemente que Él nos dota de todo lo que necesitamos para cumplir con el llamado del Señor. Dios te está llamando. ¿Y tú cómo respondes? ¿Respondes rápido, con diligencia, con el deseo de hacer su voluntad? Hay personas que podemos ver y nos podemos gloriar en ellos y aprender que la respuesta fue rápida y precisa. En Isaías 6:8 decimos, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Alguno de ustedes ha respondido así al Señor? Señor, aquí estoy, envíame a mí. Realmente me es de mucha exhortación este texto, porque yo reconozco en mi vida que muchas veces no he respondido así. Pero vemos el modelo que el Señor quiere. Esta respuesta maravillosa, directa, consciente, totalmente confiada en el Señor. Heme aquí, envíame a mí. Es de mucha exhortación a mi vida y estoy seguro que a la de todos, porque esa debe de ser la respuesta que nosotros tengamos. Lo vemos también en el caso de Samuel, en 1 Samuel 3, del 4 al 10, dice, y Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí, habla, porque tu siervo oye. Cuando nosotros venimos a escuchar la predicación de la palabra de Dios, tenemos esa actitud, habla, porque tu siervo oye. Hasta nos ayuda, ¿no? Cuando Oscar nos dice, pues pónganse un poquito de pie para que se estiren, descansen, circule la sangre, no estén así como durmiéndose y podamos poner atención en la palabra de Dios, para que nosotros podamos decir, habla porque tu siervo oye, como hizo Samuel. Vemos el caso de Abraham. Abraham es un caso también de llamar mucho la atención y que es de bendición, porque fue llamado a una tierra que desconocía. Él fue llamado a dejar su tierra y su parentela para crear un pueblo nuevo. Sí, pero ¿dónde es eso? ¿Cómo es eso? Aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham y le respondió, heme aquí, con una obediencia impresionante. ¿Qué podemos decir? ¿Que estas personas no fueron pecadores? No, claro que se equivocaron, claro que tuvieron errores, pero la disposición de corregir, la disposición de hacer la voluntad del Señor estaba ahí permanentemente. Vemos el caso de Jacob en Génesis 46:2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Esa es la respuesta que el Señor espera de cada uno de nosotros. Heme aquí. Y podemos ver también el ejemplo de María en Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lo que el Señor le estaba revelando realmente era algo impresionante. O sea, que ella iba a conseguir del Espíritu Santo y que esta persona iba a ser el salvador de toda la humanidad. Era impresionante. Y ella dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Una respuesta que implica que estoy lista, utilízame, Señor, de la manera en que tú consideres que pueda redundar en tu gloria. Solo hay dos respuestas adecuadas al llamado del Señor. Si no has recibido al Señor, la respuesta debe ser, Señor, te pido perdón, como lo hizo Pablo, y te pregunto, ¿qué quieres que yo haga? Y sabemos que es muy claro la manera en que el Señor nos describe paso a paso cómo recibir la salvación. Si eres un creyente, no hay otra respuesta que pueda aceptar el Señor que la de Isaías. He aquí, Señor, envíame a mí.
Deseo que la palabra de Dios sea de bendición y sea de exhortación a nuestras vidas, y que cada uno de nosotros, cada mañana, digamos así como dijeron estas personas: Señor, heme aquí, envíame a mí. Que Dios los bendiga.